Venezolano se reunió con indígenas de las comunidades Yecuana y Sanema en el municipio Manapiare de Amazonas para atender graves conflictos que la minería ilegal ha traído a sus territorios ancestrales. En esta nota, Ronrones, leemos que esto sucede luego de que el pasado 22 de enero mineros ilegales quemaron una churubata comunal sagrada para las etnias, viviendas en la comunidad de Puerto Unión y embarcaciones también de transporte de los Yecuana en el Alto Ventuari de la Amazonía venezolana, lo que dejó a muchas familias sin hogar y empeoró la situación crítica de los indígenas, esto según la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas en este caso. Pero es que según reportan diversas organizaciones en los últimos meses, las comunidades indígenas de Bolívar también han enfrentado un deterioro significativo en sus condiciones de vida. Líderes de varias etnias, del pueblo Mapoyo, por ejemplo, han denunciado la contaminación de ríos como Parguasa, Villacoa, Suapure. También han registrado deserción escolar, pérdida de raíces culturales como consecuencia directas de esta situación descrita. Y bueno, hemos querido desde hace varios días, teníamos pendiente esta conversación con Carlos Zuniaga, nuestro compañero corresponsal de Unión Radio allí en el estado Bolívar. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Romano. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Y Carlos, este deterioro en las condiciones de vida, ¿en qué se expresa? A ver, en el día a día de estas etnias, ¿qué pasa? Bueno, tal como lo leías en el titular, esta situación de Amazonas con los Yecuana, digamos, también se ha visto en el estado Bolívar, no un hecho tan puntual como este que mencionabas, que está relacionado con la quema de una casa comunal, pero sí hay un impacto de la minería ilegal y de esta actividad promovida principalmente por las personas no indígenas, que tiene un impacto que va en dos direcciones. Primero, lo que está relacionado con el daño ambiental, lo que destruye, por supuesto, el hábitat natural de los indígenas. Y en segundo lugar, otra variable que está conectada con este primer punto, que tiene que ver que, bueno, ante el deterioro de sus tierras, lo que impide que ellos puedan vivir de la misma manera en como lo hacían sus ancestros, Ujú. bueno, se ven, digamos, convocados u obligados a participar también de la minería. Lo han dicho organizaciones ambientales y también lo han reconocido las propias comunidades indígenas. En Canaima, por ejemplo, y en otras zonas, algunos indígenas han abandonado sus labores dando clases, algunos maestros, maestras, para vincularse con la minería, porque han encontrado allí, bueno, un medio de sustento en una actividad, de nuevo, promovida por personas no indígenas. Ahora, en Bolívar hay es hogar de varios grupos Sí, étnicos, de sí, varios grupos indígenas, como Pemones, sí. Yepuanas, Sanemas y Yaroas, que como ya te he mencionado, se ven afectados por esta situación. Sin embargo, nosotros estuvimos hace un par de días en una comunidad Guarao, Ok. que aunque no es un sector indígena originario de Bolívar, en la década de los 60 y 70 hubo una migración de estos indígenas de del Tamacuro hacia Bolívar. Ellos viajaron desde los caños de Del Tamacuro y Barrancas del Orinoco buscando lo que ya no tenían en Del Tamacuro, que Sí. era una mejor condición de vida. Llegaron a San Félix, Puerto Ordaz y puntualmente a Cambalache. Esta comunidad que nosotros visitamos, Román, está a 15 minutos del centro de la ciudad, muy cerca del antiguo vertedero de basura, que se clausuró oficialmente en 2015. Aquí hay 200 familias y 500 niños, según nos informaron desde la capitanía de esta organización. Me consultabas al principio Ujú. sobre cómo es la situación o cuáles son los retos que enfrentan Sí. las comunidades. Bueno, la organización KPKP ha dicho que en un poco más del 50% de los hogares indígenas, sobre todo de esta zona de Venezuela, del Tamacuro, Bolívar y Amazonas, hay inseguridad alimentaria, o lo que esta organización califica como inseguridad alimentaria. Y la verdad, Román, es que no es solamente una cifra, porque nosotros estuvimos en Cambalache y pudimos ver que estos nativos de la etnia Guarao, estos indígenas de la etnia Guarao, no tienen agua por tuberías, se toman agua del Orinoco, no hay ambulatorios con servicios de salud eficientes, la mayoría de ellos aseguraba tener síntomas como fiebre o Mm. tos y lo relacionaban con paludismo, Ujú. digamos, el diagnóstico que ellos mismos dentro de su conocimiento pueden hacerse. La mayoría de las casas están hechas de retazos de madera y láminas de zinc. Y la petición de estos guaraos, puntualmente en esta comunidad en la que nosotros estuvimos, entre algunos servicios que piden, es la vivienda. No sé si podemos poner dos sonidos de Por favor.
sí, de dos nativas que nosotros entrevistamos. Ellas son Maritza Narváez y Alexandra Jiménez. Son nativas de la comunidad indígena Guarao, de Delta Macuro, pero que producto de esta migración llegaron a esta comunidad de Cambalache. Vamos a escuchar. Aquí vive como 20 personas en una sola casa y todos viven duermen en una hamaca. Y aquí también no tenemos agua y lo que tomamos es agua de río. Algunos niños se enferman, le da diarrea, le da vómito y mucha gente lo que sabe por lo menos agarra agua y pone a cocinar y de ahí le da a los niños para que tomen. Y uno tiene que agarrar el pescadito y vender el pescado calculando lo que cuesta un artículo. Ya un espaguete vale 80 bolos vale un espaguete. Y el azúcar está al mismo precio a 80. Ya aquí no se puede comprar nada, con un poquito de realitos que uno, bueno, lo consigue por ahí con el pescadito, pues. Lo que uno puede vender pescadito y ahí uno comprarlo. Aquí vienen los compradores aquí mismo, pero no tenemos la embarcación, pues no tenemos curiara. Que uno para una cuadrilla, mira, vamos a salir a pescar. No hay curiara, no tenemos curiara. Y una curiarita vale un poco real. Ay, los sonidos, Carlos. Digo, cuando el tema es, digamos, está complejo, porque aquí estamos hablando de alimentación, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de combustible para las embarcaciones, estamos hablando de viviendas, como has dicho. ¿Quiénes son los llamados a atender las comunidades? Porque en esta nota de Runrunes leemos que el Estado venezolano ha establecido un diálogo entre la gobernación, instituciones y las organizaciones indígenas en el caso de Amazonas. Pero si nos vamos a Bolívar, ¿qué son? Alcaldes, gobernadores, ministerios, ¿quiénes se reúnen? ¿Quiénes están llamados a atenderlos? Bueno, el Estado, la estructura estatal, gobernación, el Ministerio para Asuntos Indígenas. Los guaraos de Cambalache, por ejemplo, dicen que en varias ocasiones han tenido la visita de algunos funcionarios del Estado que han prometido, digamos, algunas reparaciones en la comunidad y el restablecimiento de algunos servicios, pero hasta este momento eso no se ha cumplido. Lo que sí han tenido los indígenas de Cambalache, por ejemplo, aquí en Ciudad Guayana puntualmente, es ayuda de algunas organizaciones independientes o programa del ACNUR, el programa de las Naciones Unidas para los Refugiados, que en 2021 reparó algunos pupitres en la escuela, instaló un tanque para la comunidad, pero hasta el día de hoy, y según lo que nosotros vimos en el lugar, bueno, ya el tanque no sirve, o por lo menos no está funcionando para almacenar agua. Como lo decía también Juan Beria, uno de los sonidos que escuchábamos, lanchas para pescar no tienen, porque las que tienen ahora están deterioradas o los motores están averiados. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, ellos no pueden salir a pescar al Orinoco para luego vender ese pescado. Hay también una actividad de la que muchas familias prefieren no hablar, y es que en algunos de estos lugares también se dedican a la venta de chatarra, y esto la verdad es bastante obvio porque cuando vamos a estos sitios vemos, chatarra cerca del río, también se ven algunos envases para almacenar gasolina. De esto tampoco hablan abiertamente, digamos, en el micrófono las familias guarao, pero en momentos en los que la distribución de gasolina se ve afectada, bueno, los indígenas guaraos pasan a formar parte de lo que se podría calificar como una cadena de comercio informal del combustible. Esta situación ha derivado en una migración de los indígenas, tanto de Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. Migración principalmente a Brasil, que comenzó en el año 2019 con los indígenas pemones de Cumaracapay, en San Francisco de Yuruaní, en el municipio de Gran Sabana. Luego en 2020, en plena pandemia, los guaraos, esta etnia de la que estamos hablando, se sumó a esta migración. Para el año pasado, 2024, ACNUR calculaba, Román, que en Brasil estaban asentados 7.000 indígenas venezolanos, la mayoría de ellos de la etnia guarao. Este número nos da, digamos, una radiografía de lo que está pasando con estas comunidades de este lado de Venezuela, que ante la pérdida de algunas condiciones de vida han tenido que, también, al igual que venezolanos, según la agencia de la ONU, han tenido que emigrar a otros países para buscar de nuevo mejores condiciones de vida. Claro, cuando ubicas en el mapa Cambalache está mucho más cerca, por ejemplo, de Anzoátegui y de Sucre que de Brasil. Cruzan hasta Brasil pensando que llegan a conseguir lo que acá no tienen. Sí, absolutamente. Es, de hecho, la comunidad guarao. Los indígenas guarao es la comunidad que tiene el mayor número de habitantes en Brasil. Algunos han logrado insertarse en el mercado laboral, de acuerdo con lo que dice la propia agencia de la ONU, pero la gran mayoría viven en condición
de refugiados. Y la verdad es que para ellos es muy complicado poder adaptarse, porque aquí en Cambalache, estoy hablando de una comunidad que está a 15 minutos del centro de la ciudad, donde ellos fácilmente podrían insertarse en alguna actividad laboral, pero son víctimas de estigmatización por parte de las personas no indígenas, lo que les impide, por supuesto, incluirse en otras actividades. Y a eso se le suma que las personas de mayor edad no hablan castellano. Entonces, imaginemos abuelos guaraos viajando kilómetros a Brasil y llegan a un país en el que no dominan el portugués, pero tampoco dominan el español, el castellano, solo dominan su propia lengua. Así que para ellos es mucho más difícil poder integrarse en las actividades dentro del propio país, aquí, en Bolívar, Venezuela, y más aún en Brasil. Es Carlos Uniaga quien nos acompaña desde Bolívar con este reporte, con este recorrido. De las necesidades de los indígenas, ¿cuánto puede ser proveído por las ONG? ¿Cuál es la presencia de ONG? ¿Hasta qué punto pueden llegar? Bueno, nosotros hemos hecho otras visitas a Cambalache y te puedo decir que el año pasado o el año antepasado podíamos ver un poco más de presencia de agencias de la ONU. Veíamos incluso jornadas de vacunación, veíamos también jornadas en las que estas organizaciones entregaban a los indígenas algunas pastillas para ponerlas en los tanques de agua y así potabilizar el agua, pero en este momento la presencia no es tan importante. Lo vimos porque la escuela no está en las mejores condiciones, la mayoría de los niños no están escolarizados. Por ejemplo, hablamos con varias madres de Cambalache y nos dicen que pocas veces se gradúa un jovencito de bachiller, y esto también nos dice cómo está la situación de la educación. Ahí, la presencia ahora de las organizaciones independientes o de programas de la ONU no es tan, no está tan presente como en ocasiones anteriores, y eso, por supuesto, deja a los guaraos un poco en indefensión, aunque ellos también refieren que necesitan un poco más que solo ayuda de algunas organizaciones independientes, porque estas son ayudas momentáneas. Así que lo que ellos están solicitando es atención permanente por parte del Estado, que los provea de servicios, por ejemplo, de una estructura para que tengan agua por tuberías o alguna forma de poder potabilizar el agua que ellos sacan del río, mejor atención en materia de salud, mayor atención en materia de educación para poder escolarizar a los niños, y todas estas son ayudas que puede proveer o que debería proveer de manera permanente el Estado. Las organizaciones lo hacen, sí, pero es solo momentáneo. Bien, Carlos, te agradezco muchísimo este reporte, el haber, como has hecho tantas veces a lo largo de estos años, haber visitado las comunidades y rescatar esos sonidos para nosotros y visibilizar esta situación de los indígenas, en este caso particularmente de Bolívar, pero como vemos a través de titulares no muy distinta a la de, por ejemplo, el Estado Amazonas. Gracias, Carlos, por este reporte. Gracias a ti, un saludo. Igual, Carlos Uniaga, corresponsal de Unión Radio allí en el Estado Bolívar. Son las 6:58 de la mañana. Mire, el panorama internacional es largo, es extenso. Yo quisiera reservarlo para un poco más adelante en el programa el día de hoy. Así que vamos más bien con los titulares deportivos a esta hora. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Bueno, hoy es miércoles. Ayer hubo jornada de Champions, hoy la habrá también. Ayer resulta que Benfica empató a 3 con el Mónaco, Atalanta cayó 1-3 ante el Brujas, el Bayern y el Celtic empataron a 1 y el Milan lo mismo con el Feyenoord también, mismo resultado 1-1. Eso le permite ya el pase a algunos equipos, ya están en los octavos de final. Bayern, Feyenoord, Benfica y Club Brujas. Bueno. ¿Qué tenemos a continuación el día de hoy? Esta segunda jornada, los partidos de vuelta de este playoff. A primera hora, 1:45 de la tarde, Dortmund ante el Sporting Lisboa. Y luego a las 4 de la tarde, 3 partidos, 4 de la tarde hora de Venezuela, Real Madrid, Manchester City, Madrid ganó en la ida, PSG ante el Stade Brestois y el PSV ante la Juventus para definir esos otros 4 que irían con los ya clasificados, con los otros 8 equipos que ya sabemos han clasificado. Esa es la jornada de hoy, 1:45 y 4 de la tarde. Pero hablando de fútbol,
mencionamos a un pelotero. ¿Cómo? Sí, el ex Grande Liga venezolano, Bob Abreu, compró un club de fútbol. Mineros de Guayana atravesaba una seria crisis económica. Mineros con sede en Ciudad Guayana, allí en Bolívar, hacia el sur, campeón del fútbol de Venezuela en la 88-89, compite ahora en segunda división. El equipo bajó en 2022 y desde 2023 no había acción por problemas administrativos que incluían múltiples deudas con jugadores que llevan casi a su desaparición. Por cierto que leí ayer que Vinicius Junior también con un grupo de inversionistas ha comprado 80-90% de un club de segunda división, en este caso en Portugal. Y un juzgado ha archivado la causa abierta contra un hincha del Atlético de Madrid por supuestos delitos de odio y lesiones por insultar y amenazar a una niña de 8 años de raza negra que vestía una camiseta del Real Madrid antes del partido entre ambos equipos en el Metropolitano en septiembre de 2023. El juez del juzgado de instrucción número 14 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de este procedimiento al no encontrar indicios suficientes para atribuir esas agresiones al acusado que la madre de la niña identificó claramente en una rueda de reconocimiento. Bueno, también está, por ejemplo, hablando de racismo, lo que supuestamente le dijo Erling Haaland a Vinicius Junior. Le habría dicho, no me hables con ese color. Entonces, que estamos hablando de racismo. Por cierto, hoy es Día Internacional contra la Homofobia en el fútbol. Sí, hoy es ese día. Varios de los jugadores más destacados del fútbol brasileño han alzado la voz este martes para reclamar que se ponga fin a las canchas de césped sintético, cada vez más habituales en ese país, en Brasil. Figuras de la talla de Neymar, Thiago Silva, Coutinho, Lucas Moura ha publicado un comunicado en redes sociales para que el césped natural sea la única opción en el fútbol profesional. Son ahora ya las 7:01 de la mañana. Luego de la pausa vendremos con el panorama económico. Estaremos conversando con Asdrúbal Oliveros. Ojalá podamos compartir todos los titulares internacionales, que son muchos y algunos de ellos muy interesantes. Tendremos una conversación con la nutricionista Ariana Araujo y hablaremos de cómo ha cambiado el procesamiento de algunos productos, productos elementales que hace muchos años se hacían con 2 o 3 ingredientes y que hoy están cargados de químicos. De eso estaremos hablando en la próxima parte, ya para dar paso a nuestra rocola a partir de las 8 con MB Caldera, compositora, músico, productora venezolana. Con ella estaremos hablando, insisto, luego de las 8. Ahora, escuchemos algo de buena música. Eurythmics nos dice que aquí viene la lluvia otra vez. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.